Taldea egia da, aste honetan oso ondo entrenatu dela, batik bat asteak eta asteazkenean eta astegunean, azkenean gaur da prepartido. Eta oso gogotsu, azkenean nahi duguna da, buelta ematea egoera honi, non sartu gara ez bakarrik emaitzetan, hori sentsazio txarrekin, eta nahi duguna da, aldatzea hori. Pizkanaka ez, taldeak puntuak pilatzen ari dira, pentsatzen dut, hirunaka batzen astea ere garrantzitsua izango dela. Baina guk azkenean badakigu dana oso ondo egin behar dugula, hori da gure helburua, biharko helburua hori da, gauzak oso ondo egitea, betiko modun garaipenaren bila jutea, baina jakinda hori egin behar dugula partidu borobil bat, baina aurkari oso baten aurka. Zendezu aurkari osoan bat, Zaragoza eta gainera aurkari historiko bat ez, lehen mailan denboraldi asko manituna, partida guztiak bereziak dira, ez dakit horrelako aurkari baten kontra lehiatzea are bereziagoa den. Azkenean txukutetzen duzun bezala, Real Zaragoza lehenengo mailan ibilitakoa Europan, eta oin dago bigarrena mailan, baina kriston taldea, zaleak, hiria, dana dakate ez. Baina guretzako beti astero edo aste askotan olako talde importantea dira, kasu honetan pozik zen lehenengo aldiz izango da beraien aurka jolasten duguna, eta komentatu dizudana, azkenean gauzak ondo egitea, sentsazioak berriro onak izatea eta horretarako onena garaipena lortzea da. Dinamika honean zen Zaragoza hamairu partida galdu gabe, justo Leganesin aurka galdu zuen aurrekoan, ez dakit nolako taldea espero duzun aurrean. Azkenean estatistikena, kontutan hartzen dute, nik ez dut kontutan hartzen. Nik ikusten dut talde oso ona dela, non berdinketa asko egin ditu, baina dakaten taldea jokalari oso onak, goian dakate aukera ezberdinak, jokalari esperientziakin dakatenak, beste batzu gazteagoak, eta azkenean partidu oso zaila, betiko modun, baina kasu honetan Zaragozari nik uste dut talde oso potentea, kasu honetan. Eta bukatzeko, Amore Bitakia partidu guztietan gola sartzen du, etxean beti sartzen du, ez dakit igual garaipenerako bidea agian atea hutsean ustetik pasatzen den. Badakigu, golak sartzen ditugu, baina egia da enkajatzen ditugula. Guk lantzen dugu hori, defentsiboki saiatzea esartzea golak edo aukerak esortzia, eta gero ofensiboki, areta gehiago aukerekin, errezago golak sartzea. Hori azkenean eguneroko lana da, gustatuko litzaiguke hori, porteria zero ustea eta golak sartzea, espero gu bihar hala izatea, baina hori da eguneroko lana eta saiatzen garena hobetzen. Ahora lo mismo en castellano, Luis. Íñigo, ¿qué tal llega el equipo a este partido, sobre todo a nivel moral? El equipo, la verdad que en Oviedo nos quedamos chafados, pero más que nada la primera parte. La segunda parte es verdad que dimos otra imagen, tuvimos ocasiones por lo menos para meter uno y meternos en el partido, no fue así. Pero yo quiero cogerlo desde esa dinámica, ¿no? Sé que es más sencillo que el Oviedo se relaje cuando va 2-0, pero creo que el equipo sabe y es consciente de que hay que hacer las cosas muy bien, hay que entrenar muy bien, hay que volver a competir, a tener esa intensidad máxima, porque al final nosotros necesitamos que los 11 estén de esa manera y que el rival, como más de una vez he dicho, no tenga su mejor día y podamos ir a ganar como siempre. El de mañana puede ser un partido para recuperar sensaciones por el tipo de juego que tiene el Zaragoza. El de mañana tiene que ser un partido no por el Zaragoza en sí, sino por recuperar sensaciones, lo que hemos hablado, ¿no? Que al final nosotros tenemos que estar al 100% siempre tenemos que ser intensos, siempre tenemos que ganar muchas disputas, estar metidos en el partido. Nosotros nos mina mucho el hecho de desconectarnos o de que, como el otro día, no nos saliesen las cosas en ningún momento, pues nos minó mucho, ¿no? La primera parte. Al final yo creo que el equipo es consciente de que lo nuestro es una guerra diaria, más si cabe el fin de semana y en este caso nos toca el Zaragoza, que como comentamos que me parece un equipo muy bueno, tiene jugadores muy buenos y será otro partido muy complicado que como siempre saldremos a ganar y a intentar hacer las cosas muy bien. A mí lo que comentas, el Zaragoza es un equipo que rinde más lejos de la Romareda que en su propia casa, ¿no? Os va a obligar un poquito más. Sí, pero yo he visto muchos partidos de Zaragoza, es verdad, lo que pasa es que han faltado mucho.
mucho, ha habido situaciones que podía haber ganado y, bueno, sin ir más lejos, el Mirandés le empata en el 95, ¿no? En casa. Al final, sí, dices, ha empatado mucho ya, pero es que tampoco ha perdido y ahora estaba ganando, bueno, quitando el Leganés. Es un equipo que, como muchos muy buenos de la categoría, que se engancha a 3 partidos, pues puede ir para arriba, pues esa situación. Nosotros al final viene Zaragoza, sabemos el tipo de rival que tenemos, sabemos sus virtudes, pero como siempre digo, nosotros somos importantes, lo más importante somos nosotros. O sea, nosotros primero tenemos que estar a tope y a raíz de ahí pues ya podemos ver dónde podemos hacer daño, dónde... ¿Y por dónde se les puede hacer daño? Bueno, pues al final ellos, es verdad que son jugadores arriba con mucha chispa, ¿no? Que encima han marcado varios y tienen varias variantes, bandas y media punta desde arriba. Bueno, nosotros daño sabemos dónde podemos hacer, pero yo creo que ya sé que estoy muy repetitivo, es un tema nuestro, ¿no? Que nos hagan mejor las cosas, que nos sentamos más cómodos, que seamos más, pues no sé, que llevemos a nuestro juego a su campo o que nuestro juego pues sea mayor que el que ellos expongan. No sé qué tipo de planteamiento tenéis en la cabeza. ¿Podemos esperar algún tipo de sorpresa como el otro día en Oviedo o vamos a recuperar el plan inicial? Pero en Oviedo yo no sé por qué tanta sorpresa. Sí, bueno, porque al final no jugó un delantero más referencia, pero sí, bueno, al final yo ya te digo, al final intentas, tú visualizas el partido en tu cabeza y crees que de esa manera pues va a salir bien. Ha habido otras veces que lo visualizaba, ha salido bien, el otro día pues la verdad que no lo visualicé bien, no salió bien y mañana, bueno, mañana ya veréis lo que hay. Ese partido de Oviedo, el balón parado fue clave, ¿no? Y siempre ha sido uno de nuestros fuertes. Sí, porque es lo que les comenté, al final nosotros, el Oviedo es verdad que la primera parte es muy superior a nosotros, nosotros no tenemos, quitando una Orozco al final de la primera parte, pero bueno, lo que tenemos que recuperar es eso, el balón parado, ser mucho más fuertes, tanto defensiva como ofensivamente y por lo menos eso ponerlo muy complicado a los rivales y que si nos tienen que meter un gol pues porque sea pues por la calidad que tienen o el juego, ¿no? Pero es que al final cada semana es aprendizaje, cada semana tienes que mejorar porque cuando no es una cosa es la otra, somos conscientes de los rivales, la capacidad y la calidad que tienen y es lo que os he comentado desde el principio, nosotros tenemos que estar al 100% en cada acción, en cada partido y tomarlo como que es el último, en este caso en Zaragoza, darlo todo y no pensar más allá de Zaragoza. Mañana vamos a poder contar con Larrazábal, que es uno de los jugadores que más ha utilizado, es una baja un poco importante, ¿no? Sí, porque al final, bueno, todos sabemos que viene cedido en Zaragoza y por una cláusula pues no puede jugar, pero bueno, el que salga estoy convencido que lo va a hacer muy bien y no se puede hacer nada. Si Larra no puede jugar, pues no puede jugar. ¿Resto de lesionados, tocaditos, alguna historia? No, pues Irazabal, Santa y Larra. Esas son las 3 bajas que tenemos. Irazabal y Santa todo en proceso de recuperación y Larra por el tema de que no puede jugar.